Declaro no tener conflicto de intereses para el desarrollo de este tema y es importante que veamos cuál es el rol que como ginecólogos podemos jugar en la defensa de los derechos sexuales y reproductivos de nuestras mujeres. Esto comienza cuando en el año 1948 se establece el ideal común de los derechos humanos y luego de una serie de compromisos, de reuniones, de convenios que se fueron firmando, se logró establecer distintos conceptos que hacen a los derechos humanos y fundamentalmente al derecho de la planificación familiar, que es un derecho humano básico para las parejas y para los individuos, como resultado de todas estas situaciones y el análisis de grupos poblacionales o situaciones diversas, es que finalmente los derechos sexuales y los derechos reproductivos son reconocidos como verdaderos derechos humanos. Todos aquellos derechos básicos de las personas y parejas que se vinculan con el libre ejercicio de la sexualidad y la reproducción humana, independientemente de la edad, de la condición social, de la raza o religión de esas personas. La salud sexual y reproductiva, tomando en cuenta la salud reproductiva, es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no simplemente la ausencia de enfermedad o dolencia a nivel del aparato genital. Con respecto a la salud sexual, significa tener una vida sexual responsable, satisfactoria y segura, libre de enfermedades, de lesiones, de violencia, de discapacidad, de dolor innecesario o riesgo de muerte. Los derechos sexuales y reproductivos incluyen a los derechos de todos los individuos a tomar decisiones libres e informadas sobre los aspectos relacionados con su sexualidad, ser libre de discriminación, coacción o violencia en sus decisiones y vida sexual, esperar y exigir igualdad, consentimiento completo, respeto mutuo y responsabilidad compartida en las relaciones sexuales. Hay que tener en cuenta que incluyen los derechos de las parejas y los individuos a tomar decisiones libres e informadas, incluyendo el número de hijos, cuándo y con qué frecuencia tenerlos y alcanzar el más alto estándar de salud sexual y reproductiva. Veamos cuáles son los derechos sexuales y reproductivos para conocer qué conocen o qué saben las personas que nos pueden consultar y tener presente que en el momento actual existe un alto acceso a la información de los pacientes. Los derechos sexuales, partiendo de un concepto de equidad, hacen a la libertad sexual, a la libre asociación sexual, tomando en cuenta el manejo autonómico de su integridad y seguridad del propio cuerpo, a la idea de conseguir placer, todo esto mejorado desde el punto de vista que se logra con la educación sexual, con las decisiones reproductivas libres y responsables, amparándose en la privacidad, derecho a la atención de la salud sexual y a una información adecuada basada en el conocimiento científico. Decimos entonces que tanto los derechos sexuales como los derechos reproductivos hacen parte de los derechos humanos. ¿Por qué? Porque la sexualidad es una parte integral de la personalidad de todo ser humano. Su desarrollo pleno depende de la satisfacción de las necesidades humanas básicas, como el deseo de contacto, de intimidad, de expresión emocional, de placer, de ternura y de amor. La sexualidad es construida a través de la interacción entre el individuo y las estructuras sociales, logrando un desarrollo pleno de la sexualidad que es esencial para el bienestar individual, interpersonal y social. Los derechos sexuales son, por lo tanto, derechos humanos universales basados en la libertad, en la dignidad y la igualdad para todos los seres humanos. Para resumir,
gozar de igualdad, respeto mutuo y responsabilidad compartida, ejercer la sexualidad de manera independiente del hecho reproductivo, decidir libre de discriminación, opresión o violencia, ejercerla de manera libre y placentera, recibir, dar y sentir placer y acceder a una educación sexual integral. Podemos decir que, como todo derecho, tiene una dimensión ética, jurídica y política. Desde el punto de vista ético, porque dependen de la integridad corporal, hay un derecho a la autodeterminación, a la igualdad, con respeto de la diversidad y de la autonomía. Desde el punto de vista jurídico, porque todo derecho debe ser respaldado por las leyes, y desde el punto de vista político, porque es el escenario donde pueden suscribir todas las voces, tanto las que los defienden como las que los niegan a los derechos sexuales y reproductivos, en la idea de lograr consensos. Entonces, podemos decir que es un asunto de justicia social y dignidad humana, que expresan un acceso igualitario a los servicios de salud y educación, que manifiestan educación sexual oportuna y que el objetivo es disminuir el embarazo adolescente, disminuir la mortalidad infantil y materna, como se ha hablado tanto en la mañana de hoy. También son derechos básicos de las personas que se vinculan con el ejercicio de la sexualidad y la reproducción. Su contenido tiene raíces en los conceptos de integridad, de salud y autodeterminación sexual y libertad. Su instrumentación los incluye a ambos, tanto al varón como a la mujer. ¿Qué debemos tener en cuenta como ginecólogos y obstetras en la organización de los servicios básicos de salud para asegurar los derechos sexuales y reproductivos? Que haya una consejería adecuada sobre sexualidad humana, salud reproductiva y paternidad, que haya planificación familiar adecuada, atención prenatal, postnatal y del parto, atención muy especial en salud para los niños y las niñas, que haya servicios seguros de aborto donde no sea contrario a la ley, que haya un manejo de las complicaciones relacionadas con el aborto, que haya prevención y tratamiento de la infertilidad, que haya una prevención y tratamiento de las enfermedades de transmisión sexual, y, como se decía, que haya un manejo integral de todo lo que es la parte oncológica de la mujer y las enfermedades de transmisión sexual. Si en ese servicio u hospital no contamos con esos departamentos, tener aceitados los mecanismos de comunicación o de derivación con otros centros que sí lo tengan. El enfoque de los derechos en los servicios de salud sexual y reproductiva deben reconocer a quien consulta en su integridad como persona, que deben ser estos servicios y los consejos asequibles y seguros, respetando las condiciones individuales de los usuarios. Entregar información completa, veraz, oportuna y libre de mitos y prejuicios, y que permitan un entendimiento claro de los procesos médicos. Que no coaccionen y que respeten el derecho a tomar decisiones sobre la salud sexual, independiente de las posturas, y esto es muy importante, personales que tengamos nosotros como proveedores de salud. El paciente no viene a preguntarnos qué pensamos nosotros y para que actuemos como confesores o que le expliquemos. Vienen a informarse y nosotros como servidores de la salud debemos informar. Después, en la intimidad, cada uno ejerce su creencia, sus derechos y los defiende con todo lo que tenga. Ofrecer información sobre la libertad y la posibilidad de autocuidado, respetar la expresión del dolor físico y hacer una escucha activa que valide los sentimientos, la forma de pensar, los valores y las creencias sin juzgar ni cuestionar. La atención debe centrarse, por lo tanto, en el paciente, enfatizando el consentimiento libre y informado
involucrando a los pacientes en el diseño y la evaluación de los programas. Debe ser ofrecido por un personal técnicamente competente, compasivo y bien supervisado. Debe haber una mirada multidisciplinaria y garantizar la privacidad y la confidencialidad. Debe hacerse una atención integral. Tener en cuenta que tradicionalmente el equilibrio entre el paciente y el profesional se ha visto alterado muchas veces en favor a situaciones de género y a la legitimidad que nosotros como médicos creemos tener por tener del título, por tener el conocimiento, por estar legalmente autorizados a ejercer. Y de esa manera naturalizamos, yo diría, desnaturalizamos el concepto de lo que el paciente viene a pedirnos. ¿Por qué garantizar los derechos como venimos diciendo? Porque, como se mencionó, estaríamos tratando de cumplir con promover la igualdad de género y la autonomía de la mujer, reducir la mortalidad infantil, mejorar la salud materna, disminuir o luchar contra las enfermedades de transmisión sexual. Se debe pensar que la intervención profesional de una perspectiva de los derechos, saber que toda persona tiene derecho y por el hecho de serlo tiene derechos. La salud es un derecho humano. Las personas tienen y deben conocer sus derechos sexuales y reproductivos. Se debe incorporar la perspectiva de género a nuestras consultas. No tenemos derecho, valga la redundancia, a discriminar. No presupongamos que el que está delante nuestro conoce toda la información y no demos por sentadas las elecciones de la persona que consulta. Tengamos como recuerdo entonces que los derechos del paciente fundamentalmente son la autonomía de la voluntad, la confidencialidad, la asistencia, recibir un trato digno y respetuoso, una información clara y precisa, ser capaces de hacer las interconsultas que sean necesarias y obtener para que el paciente nos dé un consentimiento informado en base a la información que le brindamos. ¿Qué debemos pensar, por lo tanto? Que a lo largo de los años la relación médico-paciente ha ido cambiando, que ya no es de la misma manera que la condición de autoridad, como decíamos antes, que teníamos los médicos sobre los pacientes, que las personas tienen más acceso a la información, pero lo mismo tenemos que informarles, que es necesario conocer los derechos sexuales y atender teniéndolos como premisa, que no prejuzguemos ni discriminemos, que no emitamos juicios de valor, ni comparemos ni realicemos conjeturas o valoraciones de ningún tipo, que tengamos siempre presentes los derechos del paciente, que sepamos que las personas son libres y que tienen autonomía y que debemos dar información científica en términos claros para que las personas puedan realizar elecciones informadas y responsables. Debemos, por lo tanto, hacer que las personas que consultan sientan la libertad de aclarar sus dudas, que es necesario conocer nosotros y respetar los derechos del paciente, que también tenemos la obligación de hacer que los pacientes los conozcan si así no lo hacen o no los tienen, que debemos actualizarnos permanentemente, debemos ser claros en la información y recordar fundamentalmente que todas las personas son libres a tener información clara y confiable que hará que sus elecciones sean mejores. ¿Qué hacemos desde FLASOC? El Comité de Derechos Sexuales y Reproductivos, en este periodo que me honro en presidir a la Federación, viene trabajando fundamentalmente en los derechos sexuales y reproductivos de la mujer latinoamericana, tomando como prioridad los temas de aborto seguro, embarazo en adolescentes, anticoncepción y violencia de género, promoviendo el libre ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos de la población adolescente latinoamericana, haciendo foco en el derecho a la anticoncepción y trabajando sobre derechos sexuales y reproductivos de los adolescentes. De esta manera se han venido desarrollando distintas actividades académicas. ¿Y cuál sería finalmente, a modo de cierre, el papel del ginecólogo en respetar los derechos sexuales y reproductivos?
Primero debemos procurar que las mujeres bajo nuestro cuidado tengan acceso a la atención que necesitan y merecen. Debemos asegurarnos de brindar atención en el contexto de la vida de las mujeres, tomando en cuenta sus derechos humanos y reproductivos. Ser consciente no solo de sus necesidades físicas, sino también de que abordemos sus necesidades más amplias y aseguremos que se respete su dignidad humana. Conocer que las necesidades de salud de la mujer deben ser satisfechas en un marco de igualdad, empoderamiento y respeto de sus derechos. Desde ese punto de vista, FIGO y FLASOC, que vienen trabajando en manera muy fuerte y con una relación interinstitucional marcada, deben acrecentar su posicionamiento para continuar con el liderazgo a nivel mundial y regional en el apoyo a la salud sexual y reproductiva de las mujeres en todas partes, a través de la atención directa, la educación, el desarrollo de planes de estudio, la promoción, la investigación, la política y el desarrollo de pautas, mapeando las necesidades específicas del contexto y la acción política regional. Los espero a todos finalmente dentro de pocos días en San Pedro Sula, en Honduras, donde tendremos el próximo Congreso Latinoamericano de Ginecología, FLASOC, donde habitualmente la delegación dominicana se destaca por su número, por su calidad humana y calidad profesional. Muchísimas gracias a todos por su atención.